Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, donde en familia platicamos un poquito sobre el acontecer nacional e internacional. En esta tarde tengo el gusto y el placer de que me acompañe mi madre. Madre, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Excelente también. Y enfrente de mí me acompaña mi hermano. ¿Cómo has estado? Todo bien, listos. Listos para darle. Muy bien. Pues sin más dilatación, vamos llegando con el tema que es la tragedia de Tlalhuelilpan. En Puebla, México. Pues en el 18 de enero del 2019, apenas 3 semanas de iniciado el año y 3 semanas de haber iniciado el primer año del gobierno del presidente actual, de Andrés Manuel López Obrador, una toma clandestina, para que nos escuchen, en México es común, demasiado común, el robo de combustible. Por parte, los ductos, perforan los ductos y se roban el combustible. Este fenómeno, según yo leí, se descubrió por primera vez en el sexenio de Ernesto Zedillo y se sospechaba o se le atribuía al mismo personal de Pemex, que con el tiempo, pues esta actividad, como toda actividad ilegal, ha ido siendo absorbida por el crimen organizado. Pues bueno, dicho ducto explotó, causando la muerte de 138 personas, murieron incineradas o fruto del daño causado por la explosión, y múltiples heridos. Muchísimas personas quedaron heridas. Voy a narrarles un poquito la cronología de cómo fueron los hechos, según me la robé de un portal. Y cómo contrasté eso, sí contrasté la información con otros, pero fue la que más precisa se me hizo. A las 2:30 de la tarde, Sedena, el ejército, detecta la toma clandestina en la fuga. ¿Y por qué la detectan? Porque era un pinche geyser de gasolina. Si tienen la oportunidad de ver, era imposible no verlo. O sea, era un geyser de gasolina bien cabrón. Uno esperaría que pues está, importante en esto, en este mismo momento se le notifica a los mandos de Pemex. Ellos ya estaban al tanto de las 2:30 de la tarde. Ahorita les voy a platicar en cuánto tiempo le toma al gobierno, en la parte de las críticas, cerrar el ducto. A las 3:45 en redes sociales, quiero hacer hincapié en esto, en redes sociales, Facebook y WhatsApp, no sé si Twitter, pero sí pude ver yo en WhatsApp y en Facebook, el llamado por parte de otros pobladores a pobladores de comunidades vecinas a ir a recolectar la gasolina. Ahora bien, quiero platicarles de un fenómeno muy curioso o muy perverso, más bien perverso diría yo, en donde el crimen organizado ya asume el control de las tomas clandestinas y le cobra una comisión a las personas por ir a robar el combustible. En este caso no había nadie cobrando el combustible. Recordemos que ya estaba ahí la Sedena, era un contingente pequeño, también que hay que aclarar eso. Eran 25 elementos, pequeñitos, nada más. Sí, eran muy poquitos. Sí, en los videos se puede apreciar que son muy pocos elementos. En un principio. A través de redes sociales se hace la invitación pues de que vayan a recoger la gasolina, y pues la gente, como los seres humanos que somos, pues va. Yo sé que más adelante voy a sin medir el peligro y todo lo que implicaba estar. Fíjese que lo curioso es que una enorme fuga de gasolina. Ese municipio es muy que según el INEGI está entre los más pobres del país, sí. Vamos a ver 40 y tantos % los que llevaron a esta tragedia. La verdad que es algo muy complejo. Sí. Que no es tan fácil como ponerle una etiqueta. La etiqueta más fácil de los comentarios más bizarros y más llenos de miseria humana es pues que porque justicia divina, que el karma, que pagaron por estar robando la verdad que miserable. Pues que han robado más y están bien a gusto ahorita no, traen un reloj y están participando por la presidencia de $1 millón de pesos, pero resulta que no. Eso no se puede decir. Y curiosamente ese señor está ligado al huachicoleo. Y no me río por burlar, es que es bizarro. Ahorita vamos a ver. Sí. A las 3:50 elementos de la Sedena llamaron a la población a retirarse de la fuga. En los videos, si ustedes pueden buscarlos, búsquenlos. Sedena, el ejército, el pequeño contingente, le dicen a la gente que se
vayan, que no estén ahí, que es muy peligroso y la gente pues nomás les grita ofensas. Sí, y no se van, al contrario, siguen llegando más poblados. Curiosamente yo leía comentarios, bueno, ya en su momento, de gente que decía pues que eso les pasaba por no obedecer al ejército, y yo decía, cabrones hipócritas. Uh-huh. En México nadie obedece a la ley, muy poca gente obedece a la ley. No sé si existe alguna estadística, algún porcentaje de cuántas personas, ¿cometen qué tanto delitos? por ciento de los ciudadanos sí obedece a los representantes de la ley. A ver, ¿cómo le dicen a los policías? Puercos. Uh-huh. Al gobierno rata. Uh-huh. O sea, desde ahí, o sea, es el común denominador de los mexicanos. Me sorprende solamente que la gente, para justificar la mierda de que vuelcan en sus comentarios, dicen que, es que debieron de haber respetado al ejército. En México la norma es no respetar a la autoridad. A las 5:30 llegan refuerzos de Sedena, un contingente ya más grande, e insisten y exhortan a la población que se retire, pero pues obviamente la gente, ya eran más de 300 personas, según leía yo, ya llegaban en automóviles, en garrafones, o sea, ya se había extendido a la noticia, estaba cabrón. Entonces, que aquí hay algo interesante. Nunca se hizo un retén. No. No se acordonó la zona. Hay comentarios de personas que decían que eso era imposible. Nada es imposible. Al menos poner en las principales carreteras contingentes de soldados, evitando que la gente pasara. Los vehículos, porque entraban y salían vehículos. Es que te imaginas si una situación así rebasó a las autoridades, sí. Por eso estamos como estamos. Exacto. Suena, madre, es que acaba de dar en el clavo. No pudieron controlar a 300 personas en un poblado. Que yo doy por hecho que no estaban armadas, ni siquiera con una resortera. Porque muchos decían, es que ¿cómo iban a agarrarse a balazos? Obviamente un retén no lo ibas a poner a un lado de la fuga. No. Subnormales para los que pensaban eso o argumentaron eso. El retén tenía que ser puesto a algunos kilómetros antes. Se hubiera podido contener a muchas personas. Exacto. A muchas, sí. Nada más eso. Cerrando los principales accesos. Sí, era campo abierto. Hay maneras. O sea, yo no soy un experto. Deben de saber cómo. O sea, exactamente. O sea, debe de haber forma. A las 6:52, por causas desconocidas, que para mí es irrelevante, surgió una explosión en toda el área. Literalmente es un geyser de fuego. En ese momento fue el infierno en esa zona. Sí. Hay personas que literalmente fueron evaporadas. Sí. Nada más las pudieron identificar por los registros dentales. Sí. Creo. O sea, sí, es que en realidad con una explosión de esa magnitud queda muy poco de una persona. Y otros cuerpos quedaron totalmente calcinados hasta los huesos. O sea, literalmente se ven nada más los huesos. Son terribles. Sí. Hay videos, hay un video muy impactante de una persona va gritando como si fuera una antorcha. Sí. Varias personas salen de la zona. No quise ver ni video, no, o sea, si el solo leerlo me dejó mal por mucho rato. Es terrible lo que pasa en ese momento. Y que se pudo haber evitado, que no se nos olvide. Sí. Porque es deber de la autoridad velar por la seguridad de los ciudadanos y que obedezcan la aunque ley. Los ciudadanos no velen por su propia seguridad. No, y aunque los ciudadanos no quieren, por eso el Estado tiene el uso lícito de la violencia, de la fuerza. Exacto. Mire, usted acaba de dar en el clavo y que muchos quisieron no darlo por conveniencia. A las 7:50 fue activada la sala de crisis en la División de Inteligencia de la Policía Federal. Bueno, lo que queda de la espintada de la Policía Federal para atender la explosión. A las 8, los cuerpos de bomberos de Tlalhuelilpan, todos los municipios cercanos de la zona, fueron obviamente rebasados. Iniciaron los preparativos para sofocar los incendios del ducto y para extinguir una espuma especial, porque para las personas que no sepan, no es fácil apagar el combustible. Un derrame de combustible no se apaga con agua, se utiliza una espuma especial. Bueno, químicos especiales. A las 8:30 llegan las primeras 16 ambulancias. ¿Cuánto tiempo tardaron las ambulancias en llegar? Alrededor de 2 horas. ¿Te imaginas lo que es eso? Que para también, las personas que estaban ahí. Que también quiero recalcar lo siguiente, no estoy culpando a los servicios de salud. Recuerden que estamos hablando en zonas muy
no aisladas, sino... muy alejadas. Más allá de eso, zonas pobres. Zonas que no cuentan con los recursos que cuentan las grandes ciudades. Así es. O sea, si tienes en municipio un 40% de sus personas en pobreza, pues ¿cómo van a hacer sus servicios médicos? Paupérrimos. Uh-huh. Entonces también de ahí la dilatación de los servicios de emergencia. A las 9:20 de la noche, Petróleos Mexicanos Pemex informa que debido al accidente, que aún con el accidente no se afectará el suministro de gasolinas en la Ciudad de México. Quiero recordarle a todas las personas, o si quizás no sabían, si no son de por estos lares, que hubo una escasez de combustible, porque nuestro amado Tlatuani creyó que la mejor idea era cerrar los ductos y dejar sin gasolina a medio país. Sí, te acuerdas, ¿verdad, sí. Alan? ¿Cómo andábamos a medianoche nosotros? Buscando gasolina. Y miles de ciudadanos por todo el país. Porque fue para lo que les dio la capacidad. El coco. Uh-huh. Sí, pues es que si te pones a pensar, realmente es un reflejo de lo incapaz que fue este gobierno para poder mapearle y darle solución a los problemas. Uh-huh. Él se limitó a lo que hizo en todos los sectores. Es un reflejo de lo que pasó en el sector salud. De la salud, en el sector de la inversión extranjera, de la compra de esto y aquello. Fue lo mismo. Dijo, hay corrupción, hay guachicoleo, sin ningún tipo de estrategia, y lo único que hizo fue cerrar ductos. Uh-huh. Y fíjate, contrario a eso, el día que deberían de haberlo cerrado, no lo cerraron. No hubo manera de cerrarlo. Cuando hay especialistas de trabajadores de Pemex que dicen que hay manera de haber desviado todo ese combustible a otros ductos. O sea, se tiene previsto que si perforan un ducto, lo que hacen es dirigirlo a otro ducto. Uh-huh. No necesariamente cerrar el flujo, no, o sea, lo dirigen a otro lado para que no se corte esa toma. O también cada ciertos tramos tienen cerrados de emergencia. Uh-huh. Eso es, o sea, no se pueden haber construido sin esos cerrados de emergencia, uh-huh. porque están previstos para eso. No van a estar derramando ahí miles y miles de litros de gasolina, lo cual da a pensar un poco mal la situación de por qué duró aproximadamente tantas horas. Explota a las 7. A las 7 explota y duró abierto desde las 2:30. Estamos hablando cerca de 4 a 5 horas. Uh-huh. ¿Cómo? Que no hubo quien en Pemex se lo pensado. Pemex ya sabía. A las 2:30 ellos ya sabían. O sea, el ejército y aún así no cerraron el ducto. Estamos hablando de que hay una negligencia desde niveles, desde arriba hasta abajo. Uh-huh. Porque se supone que, o en teoría, pues la primera línea para contener a los habitantes pues era la policía municipal, que ellos supongo se lavaron las manos o de plano era un municipio, un poblado que a lo mucho tiene asignado una patrulla, que 2 policías que en ese tiempo ganaban 10,000 pesos pues no van a arriesgarse. ¿Tú crees sinceramente, y a los que nos están escuchando, a una persona que no ha visto un quinto de ayuda, de un peso de ayuda del gobierno, tú le vas a ir a decir, no le robes al gobierno? Al contrario, esa gente no te va a entender, uh-huh. No vive como nosotros, donde aunque sea tú tienes una lámpara fuera de tu casa, hey. No, estamos hablando de que allá es selectivo, lo único que está alumbrado es la plaza, por más que vivamos nosotros un poco centralizados o circulado de lo que pasa allá afuera, no. Realmente hay gente que todavía ahí afuera sobrevive con puras tortillas y frijoles. Y estamos hablando de ese tipo de personas. Uh-huh. Hay lugares del país que todavía cocinan con leña. Estamos hablando que en ese poblado hubo un estudio y creo que aproximadamente había cerca de 65 vehículos. O sea, ¿ustedes creen que estaban robando gasolina para ellos? No. Le aseguro que la mayoría estaba robando gasolina para venderla y poder comer algo. Sacan un dinerito. En el pobladito más próximo, que es donde ahorita actualmente hay decenas de niños todavía huérfanos, sí. Y que no se han hecho cargo absolutamente nadie. Quedaron 194 menores, perdieron algunos de sus padres. Entonces, estamos hablando de que todo este odio desmedido lo canalizaron
y lo focalizaron en culpar a las víctimas, como si ellos no hubieran recibido ya el máximo castigo, que es haber perdido la vida. Nadie se preocupó en pensar qué los llevó a estar oliendo gasolina ahí. Vi el testimonio de una persona, Alan Martínez, me parece, que él decía que él cuando llegó ahí ya había cerca de 8 o 9 personas desmayadas del olor a gasolina. Debe de haber sido insoportable a esas alturas. Imagínense qué grado de necesidad tenían las personas como para llegar y ver que había desmayados ahí y aún así entrarle al quite. O sea, estamos hablando de que ya el riesgo era grandísimo, porque todos hemos llegado a echar gasolina a la gasolinera y el olor es desagradable. Ya no hablemos de que a veces se les ha tirado la gasolina de tu tanque y el olor es insoportable. Entonces estamos frente a una situación donde lo más importante fue, o por lo menos como lo quisieron canalizar, que ellos buscaron obtuvieron lo que andaban buscando según el criterio generalizado de la población, que es que ellos, según supuestamente el juicio sumario que hicieron todos, fue que andaban buscando morirse. Si robas combustible, mueres rostizado. Cuando en ningún momento vemos todo el back, todo lo que hay atrás, todo lo que los orilló a eso. Pero el día de mañana vemos que detienen a una viejita, detienen a una mamá que se metió a robar a un Walmart, que se metió a robar a una tienda, y se que indigna. Ahí sí justificamos, ahí sí decimos pobrecitos. Yo creo que el factor fue que los miserables del gobierno en ese momento tenían mucha fuerza y tenían mucha opinión pública a su lado. Sí, todavía recordemos que era el inicio de este sexenio y parecían fieras. Sí, tú no podías hacer el más mínimo comentario en contra de López Obrador porque te saltaban encima los cientos de comentarios. Y estamos delante probablemente de lo que fue el preludio a lo que iba a ser el gobierno. Perdón, a lo que iba a ser a la respuesta que iba a tener el pueblo, o por lo menos un sector, sus seguidores, a las acciones equivocadas y decisiones erróneas que iban a costar vidas. Ineptitud. Porque este fue un botón de muestra horrible de lo que venía. Porque a ver, que a estas alturas todavía tenemos gente que lo defiende. Ellos fueron gente que murió. Vamos a ponernos del lado de las personas que dicen que estaban buscando su muerte. Que realmente reducir la complejidad de un evento tan catastrófico y tan doloroso a un camino tan lineal y tan estúpido como decir que estaban buscando la muerte por ir ahí, creo que es muy tonto. Pero vamos a hablar ahora de cómo el gobierno dejó morir niños. Hay un reporte que emitió Nariz Roja en el 2020 donde le atribuyen al gobierno la muerte de aproximadamente cerca de 3,000 niños que dejaron de recibir quimioterapia o que se les dieron fechas posteriores al plazo de vida que les había dado el diagnóstico. Estamos hablando que un doctor les dijo, tu cáncer en promedio de vida es 1 año, 6 meses, y el gobierno les otorgó citas posteriores a la fecha asignada, pero sí, 1 año y medio. Estamos hablando delante de eso. Quien ha tenido un familiar con cáncer sabe perfectamente que prolongar o posponer su quimioterapia es una sentencia de muerte para el enfermo. Entonces ya estamos delante de que se desarme el argumento de que la ineptitud del gobierno que cobra vidas no tuvo nada que ver en este evento. Está condicionada a que las personas quieran robar o quieran cometer un delito. Ahí ya desarmas eso, porque fue lo mismo, la ineptitud del gobierno llevó a la muerte de niños. Por la parte de no saber cómo manejar la compra de los medicamentos. Y tenemos N cantidad de ejemplos que desarman ese argumento. Lo que pasó con el COVID, con las vacunas. Yo soy una persona que salgo de trabajar a las 8 de la noche, tomo el tren, el metro de la Ciudad de México y ya no llego a mi casa. Ahí que me van a culpar a mí también. O hay unas jovencitas. Sí, una persona tarada sí dijo que andaba haciendo un niño en el hay unas jovencitas que su hermana murió. Que su hermana murió y su hermana quedó tetrapléjica. Ahí ya desarma el argumento de decir que estaban buscando. Es igual, es la misma ineptitud.
Por desgracia, ellos estuvieron en un lugar equivocado, en un momento equivocado. Cuando se cayó el tren, cuando dejó de haber medicamentos, cuando explotó un ducto de Pemex, cuando no había vacunas, y así podemos cuando no le dieron equipamiento médico a los doctores. A los doctores. Fuimos el país durante aproximadamente 8 meses que lideró a per cápita y a nivel número estadístico la cantidad de más muertos de personal médico o relacionado a atención de la salud pública a nivel mundial. Estamos hablando cerca de 203, 204 países que son reconocidos que lideramos eso. Entonces, aquí ya se cae ese argumento, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que ya... Si la ineptitud todo cuesta. Eso, estamos hablando es evidente. De que es que en ese ya momento... no importa lo que estaban haciendo las personas ahí. Simple y sencillamente estuvieron en un mal momento. Y las personas estaban ahí, volvemos a lo mismo, por la ineptitud de este gobierno. Sí. No, yo vi otro caso de un joven también que él perdió a su papá, a un tío, y ahorita se me escapó otro familiar, a 3 familiares se había perdido. Él dice que su madre se enteró y le mandó a decir, la mamá se entera y le dice, ve dile a tu papá que ya se venga. Él iba llegando ahí, truena el ducto, justo no los alcanzó ni a ver, y ahorita tiene el 70% de quemaduras en su cuerpo. A ver, él no estaba robando, él al contrario, él iba a hacer lo que le tocaba hacer a la autoridad. A la autoridad, que era retirar a las personas. Retirar, o es más, vámonos a la fácil, evitar que se cometiera un delito. Fue una cadena de errores por negligencia, por ignorancia y por inhumanidad. Yo tengo una pregunta para todos esos comentarios mezquinos y para esas personas que a mi ver son cortas de luces o cabrones. Son malditos, para mí son malditos. Si pueden evitar que toquen Palacio Nacional, exacto. ¿Por qué no pudieron evitar que las personas acudieran a un acto ilícito que es delito federal? Ya ves que también como el robo de combustible. Palacio Federal cuando van las mujeres, vaya a ser que le hagan algo al Tesoro Nacional que está entonces, ahí dentro, ¿sí? Sí hay formas, sí hay formas, ¿sí? O sea, sí hay formas de... Si no, entonces, ¿para qué tenemos la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina? O sea, con todo respeto para esas instituciones, porque yo soy seguro que el problema no son esas instituciones. Ellos el problema, órdenes. Exacto. No, lo que vimos fue realmente... Hay teorías conspiranoicas, si las quieren llamar así. Sí quisiera. Que de plano era un manotazo en la mesa. Porque... ¿Pero para quién? Porque el huachicoleo no se detuvo. No, estamos hablando hay varias vertientes que se manejan. Una, para mostrar el poder que iba a tener el gobierno sobre la población. O sea, a mí se me va a permitir hacer y deshacer lo que yo quiera. Se me va a permitir... Pues ahí está, miren, hasta la fecha ahorita. ¿Y todo me lo van a perdonar? ¿Así era? Nariz Roja, ¿me van a decir que es corrupta? Que no, que el reporte que ellos emitió cuando tienen años ayudando. De mano propia, un compañero de trabajo nos contó cómo, gracias a ellos, pudo obtener las quimioterapias que el gobierno le cerró. Cuando en gobiernos pasados sí se otorgaba. No, o sea... Hay pruebas latentes de lo que no hay con el gobierno de Duarte. Sí. Que es que supuestamente en vez de el químico radioactivo, pero no, al final la investigación dijo que no era cierto. Entonces no hay ninguna prueba que avale eso. Y actualmente hay N cantidad de reportes emitidos por organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que se dejó sin medicamentos oncológicos a niños y adultos. Eso sí existe. Con la justificante de que había corrupción. Y a la fecha no hay una sola carpeta de investigación, denuncia o algo que compruebe que había tal corrupción. Entonces estamos delante de lo que probablemente pudo haber sido un acto totalmente deliberado por parte del gobierno. Es que así pareciera. Porque estamos hablando de que así pareciera, el ducto era, la apertura que tenía era desmedida. O sea, me están hablando que nunca había ocurrido eso. Buena pregunta lo que plantea. Nunca había ocurrido. O recuerden ustedes, si ha habido incidentes donde se fugaba. Bueno, aquí fueron las situaciones del 22 de abril. No. Alan se refiere a que un ducto durara tantas horas abiertas. La apertura estuviera abierto. También. O sea, la apertura de la gasolina que estaba brotando.
O sea, pues usted recuerda en el sexenio de Calderón, de Peña, que se reportara que hubo una fuga masiva. Y que la dejaran tantas horas. Y que la dejaran tantas horas. Y te fijas que horrorosamente sacrificaron a uno de los pueblos más pobres económicamente hablando. ¿Qué habría pasado si esa fuga, hubiera estado en Tlajomulco, por ejemplo? No, vámonos más radicales. Hubiera estado en San Pedro. San Pedro Garza. O en Palacio Nacional. No hubiera estado en la Condesa. No, es que ¿Tú crees que ese ducto lo hubieran dejado abierto? Exacto. O otra pregunta. ¿Por el DF pasó? ¿Habría ido la gente? ¿Por el anterior DF? No creo. O aunque hubieran ido, los hubieran culpado. No, al contrario, hubieran sido víctimas. Es que el ducto lo abrieron alguien más y es ineptitud del gobierno. ¿Por qué? Como esas personas no tienen necesidad de robar, por lo menos directamente, pues ya está justificado. Pero aquí estamos delante la mesa de que exista la teoría real, sí, de que a López Obrador no se le puede molestar a partir de las 2 de la tarde. Porque cuando se le ha visto después de esa hora que no sea una de sus eternas giras y campañas políticas que tiene. Probablemente nadie, o fue realmente ingenuidad e ineptitud de decir, ¿saben qué? Pues no sabemos qué hacer, porque si cerramos el ducto y nuestro líder mayor se enoja, o sea que probablemente Obrador no estaba disponible a esa hora y no se le pudo consultar a nadie. Y que no pueden hacer porque nada ahorita estamos delante de que solamente hay títeres delante de todas las secretarías. Ahorita voy a dar la explicación que dio Pemex de por qué no se cerró el ducto. Porque que no pueden hacer nadie nada sin consultarle a él. Mire, independientemente de eso, yo quisiera nada más que meditemos en esto. Qué casual que fue en ese pueblo. Sí. Como dices, o sea, podemos haber puesto infinidad de pueblos. Sí, cierto, Puebla es uno de los estados con más huachicoleo. Hidalgo, perdón. Ahí sí, los dos sí. Puebla también tiene problemas muy graves. Pero si tú tienes demasiados problemas en esos lugares, ¿por qué no te enfocas atención ahí? Y tu infraestructura también la enfocas ahí. Una madre presta más atención al hijo que más necesita esa atención, precisamente. Pues bueno, ya para terminar, 45 horas, a las 12:45 llega el presidente Andrés Manuel al puesto de comando para supervisar atención a los heridos, y 7 horas después es habilitada una página en internet del gobierno donde se proporciona un estado e información de las víctimas y todos los desaparecidos. ¿Hubo personas a las que no se encontraron sus restos? Según yo no, según yo sí se identificaron todos. ¿Sí? Porque yo encontré de varias cifras de fallecidos. No, según yo estas ya eran los oficiales. Sí. Lo único que creo que es uno nada más, 137 y 138. Porque hay por ahí una persona que falleció por desgracia ese mismo día y creo que se estaba como queriendo ahí, la familia quiso como meterlo por lo mismo. Por las ayudas. A recibir una ayuda. Que yo acababa una entrevista hace 3 meses y no han visto un quinto nada. No, incluso se destinó cierta cantidad de dinero para un memorial y no. 75 millones de pesos de un supuesto ¿fondo? No, ¿cómo se llama? Un altar, sí, justamente un memorial. Y no se construyó y el dinero se perdió. Se solicitó el INAI solicitó la información porque no la quisieron entregar. Pero como sabrán, nuestro flamante presidente le ordenó a su flamante candidato, a don Augusto, que no nombraran a los consejeros. A los consejeros para poder que opere el INAI con normalidad. Pues bueno, primero partir de las críticas que se hicieron a esta situación, que derivaron de muchas personas en el momento chillaron de que el gobierno no era el culpable, pero pues tuvo mucho que ver. Vamos a, no sé ustedes qué opinen, ya tenemos media hora, entonces si quieren en el siguiente podcast hablamos de las críticas que hubo hacia el gobierno, hacia la misma sociedad, y pues nada más cerrar con un pensamiento. Usted, jefa. Joven de 15 años lleva 2 intentos de suicidio por las graves quemaduras que tiene su cuerpo. Utiliza una máscara, no puede salir al sol, ya no va a la escuela. Cambiaron su vida totalmente.
Y como él hay muchos, desgraciadamente muchos testimonios de los que quedaron con vida. Sin contar los demás que tuvieron una muerte espantosa. Terrible. Hermano. Dejemos de culpar a las víctimas en cualquier, digamos, ahorita estamos hablando de este tema, pero dejemos de culpar a las víctimas verdaderas. El verdugo, por lo menos en esta situación y en muchas tantas, es y seguirá siendo el gobierno. Era el responsable, para eso le pagamos miles de millones anualmente de nuestros impuestos. 7 billones de presupuesto. Para que garantice la seguridad de las personas a toda costa. De hecho, tú no puedes salir a media calle a suicidarte. Porque estás alterando, te van a detener porque no puedes hacer eso. Estás atentando contra la vida. Aunque sea tu propia vida, no puedes atentar. Entonces, para mí, fue un acto... ahora sí que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, pues nada más hacer conciencia real de a quién realmente estamos señalando. Pues yo nada más quisiera recordarles que en su momento el presidente y toda su bola de arrastrados pusieron la estupidez de los 3 sellos para indicarle a la gente que los productos tenían mucho azúcar. Y muchos defendieron esta idea que porque el gobierno estaba forzado a proteger a la población. Pues cabrones, eso mismo debió de haber hecho con esa gente. Así mero, cabrones. Esos 3 sellitos pendejitos debió de haber hecho el gobierno, establecer retenes, un cerco, cerrar el ducto, enviar un contingente de lo que fuera. Muchos dirán, arriesgando la vida de los soldados sirven a su nación. Y ellos ya saben que... y véanlo ustedes, pregúntanlo a un lado y digan, disculpe, ¿usted está en contra de que exponerse a una situación de riesgo por el bien del Estado? Le aseguro que todos los que están ahí le van a decir que no. Entonces, la función del Estado es garantizar un Estado de derecho, y eso implica poner orden. Esos 3 sellos pendejos que defendieron son lo que no están defendiendo, que el gobierno no cumplió su papel. Como dicen aquí mi hermano, como dice mamá, un joven de 15 años ya se ha intentado quitar la vida varias veces. Su vida nunca va a ser lo mismo, nunca. Y quizás el gobierno se hizo pendejo. Y ellos también son mexicanos y valen lo mismo que ustedes que sí tienen acceso a redes. Persona, sí. ¿Verdad? Muchas gracias por escucharnos. Bye.